Bienvenido a Fundamentos de Arquitectura, Seguridad y Cloud. Este video recorre, parte por parte, todo el contenido del documento del curso, desde el interior de una computadora hasta los servicios en la nube. No son 9 temas sueltos, es un solo recorrido, donde cada parte explica por qué existe la siguiente. Este es el mapa completo del recorrido. Comenzamos por el hardware de un equipo, lo ensamblamos, lo conectamos a una red, le instalamos un sistema operativo, lo llevamos al bolsillo con los dispositivos móviles, conocemos los otros sistemas operativos, lo protegemos, lo llevamos a la nube y, al final, aprendemos a diagnosticarlo cuando algo falla. Todo lo que verá está conectado sobre una misma línea. Primera parte. La arquitectura del PC. Todo comienza aquí, dentro del gabinete. El gabinete no es solo una caja, sostiene los componentes, los protege del polvo y los golpes, y dirige el flujo de aire que los mantiene fríos. Existen en formato horizontal, torre completa, torre compacta y todo en uno, y su tamaño debe corresponder con el tamaño de la placa base que va a alojar. El primer componente es la fuente de alimentación. La electricidad que llega del tomacorriente es corriente alterna, pero absolutamente todos los componentes internos funcionan con corriente continua. La fuente cumple esa traducción, convierte la corriente alterna en corriente continua de bajo voltaje. Los voltajes más comunes que entrega son 3,3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Los de 3,3 y 5 alimentan circuitos digitales, los de 12 voltios mueven motores de unidades y ventiladores. Sus conectores están enchavetados, es decir, diseñados para entrar en una sola posición. El de 20 o 24 pins va a la placa base, el conector SATA a las unidades, el auxiliar de 4 u 8 pins a la zona del procesador, y el de 6 a 9 pins alimenta tarjetas de video. Sobre los formatos, el estándar vigente es ATX de 12 voltios. AT y ATX originales se consideran obsoletos, y EPS de 12 voltios proviene del mundo de los servidores. La energía llega a la placa base, y aquí empieza la verdadera arquitectura. La placa base, también llamada placa madre o placa principal, es la médula del equipo, una placa de circuito impreso que contiene los buses, es decir, las rutas eléctricas por las que viajan los datos entre todos los componentes. Los componentes se sueldan directamente a la placa o se agregan mediante sockets, ranuras y puertos. El conjunto de chips, o chipset, controla cómo se comunican esas rutas. Su tamaño se define por el factor de forma. ATX, micro ATX o ITX, y ese factor determina qué gabinete y qué fuente puede usar. Además, la placa aloja el firmware, el BIOS o el UEFI, que arranca el equipo, y la batería CMOS, que conserva la configuración y la hora cuando el equipo está apagado. En el centro de la placa está el procesador, la unidad central de procesamiento. Es el componente que ejecuta las instrucciones. Se instala en un socket específico y siempre trabaja acompañado de un sistema de refrigeración, porque convierte electricidad en calor. Conviene retener 4 ideas sobre el procesador. Primero, la arquitectura. x86 procesa 32 bits. Mientras que x64 procesa 64 y admite mucha más memoria. Segundo, los procesadores multinúcleo integran varios núcleos en un mismo chip para atender varias tareas a la vez. Tercero, la virtualización de la CPU, con tecnologías como Intel VT y AMD, permite que un solo procesador se comporte como varios. Recuerde este punto, porque es la base de la parte 8. Y cuarto, la refrigeración, que puede ser por disipador y ventilador, por ventiladores de gabinete o por agua.
Junto al procesador están las ranuras de memoria. La memoria de acceso aleatorio, o RAM, es el espacio de trabajo temporal. Guarda los datos y programas que el procesador está usando en este momento. Es volátil, es decir, se borra al apagar el equipo, y por eso el trabajo se guarda en el almacenamiento. La memoria evolucionó por generaciones y cada una es física y eléctricamente distinta. La DDR usa 184 pins y 2,5 voltios. La DDR2 usa 240 pins y 1,8 voltios. La DDR3 mantiene 240 pins pero baja a 1,5 voltios. Y la DDR4 usa 288 pins con 1,2 voltios. Como las muescas cambian de posición, un módulo no entra en una ranura de otra generación. Esa es la primera comprobación cuando una memoria nueva no encaja. Recuerde además que la SRAM, más rápida y más cara, se usa como memoria caché, y que la memoria con código de corrección de errores detecta fallas de bits en servidores. Lo que debe sobrevivir al apagado va al almacenamiento. Los medios magnéticos, como el disco duro, guardan datos en platos que giran. Los de semiconductores, como las unidades de estado sólido y las M.2 con NVMe, no tienen partes móviles, son más rápidas, más silenciosas y más resistentes a los golpes. Los medios ópticos, como CD, DVD y Blu-ray, hoy son marginales. Cuando un solo disco no alcanza, se agrupan varios con RAID, una matriz redundante de discos independientes. RAID 0 segmenta los datos entre discos y gana velocidad, pero si falla un disco se pierde todo. RAID 1 duplica. Cada dato existe dos veces. RAID 5 combina segmentación con paridad y tolera la falla de una unidad. RAID 6 usa doble paridad y tolera dos. RAID 10 combina duplicación y segmentación. Para el sistema operativo, toda la matriz aparece como un único disco. Finalmente, la placa ofrece vías de crecimiento. Las ranuras de expansión PCI Express reciben tarjetas de video, de sonido, de red o de captura, y su longitud, por 8 o por 16, indica cuántas líneas de datos utilizan. Los conectores SATA y M.2 comunican las unidades de almacenamiento. Todo esto conforma un equipo que, por ahora, sigue siendo un conjunto de piezas separadas. Resumen de la primera parte. 1. La fuente convierte corriente alterna en corriente continua y alimenta todo. 2. La placa base interconecta los componentes mediante buses y define el factor de forma. 3. Procesador, memoria y almacenamiento cumplen tres funciones distintas. Procesar, trabajar y conservar. Ahora una pregunta. Si la memoria RAM es volátil, ¿por qué el equipo no pierde su configuración de hora al apagarse? Porque esa configuración no vive en la RAM, sino en el CMOS, alimentado por su propia batería. Con las piezas comprendidas, en la parte 2 las unimos. Segunda parte. Puertos, cables y periféricos. Tenemos los componentes, pero un equipo no sirve si no se comunica con el mundo exterior. Esa comunicación ocurre en el panel trasero, donde la placa base expone sus conectores, y en los cables internos que unen las piezas entre sí. Observe el panel trasero. Cada forma corresponde a un tipo de conexión distinta y ninguna es intercambiable. Los conectores redondos violeta y verde son AS2, para teclado y mouse antiguos. Los rectangulares planos son USB. Los de video ocupan el centro. El conector cuadrado con lengüeta es RJ45, el de red. Y los círculos de colores son los conectores de audio de 3,5 milímetros. Empecemos por el video, porque es donde más errores se cometen. VGA es analógico y usa 15 pins, es el más antiguo.
DVI puede ser digital o analógico, pero transporta solo imagen. HDMI lleva video y audio en un único cable, por eso domina en televisores. DisplayPort maneja resoluciones altas y varios monitores en cadena. Thunderbolt 1 y 2 usan el conector mini DisplayPort, mientras que Thunderbolt 3 usa USB tipo C. Y RCA, el conector amarillo, rojo y blanco, hoy es historia. Para datos, el rey es USB. Conviene memorizar sus velocidades. USB 2.0 alcanza 480 MB por segundo, USB 3.0 llega a 5 gigabits, y USB 3.1 a 10 gigabits. Internamente, SATA conecta las unidades de almacenamiento con un cable delgado, mientras que IDE, aquella cinta ancha de 40 pines, quedó en desuso. Si una memoria USB transfiere con lentitud, la causa suele estar aquí. Se conectó un dispositivo rápido a un puerto de generación anterior. Distinga bien dos palabras que se confunden. Un adaptador une dos conectores que hablan el mismo idioma eléctrico, de DVI a VGA, o de DVI a HDMI. Un conversor, en cambio, traduce señales distintas. Pasar de VGA, que es analógico, a HDMI, que es digital, requiere un conversor activo, normalmente con alimentación propia. Un simple adaptador pasivo no hará nada en ese caso. Con los puertos disponibles se conectan los periféricos. Los dispositivos de entrada envían información al equipo. Teclado y mouse, escáneres planos o con alimentador automático de documentos, joysticks, el switch KVM que permite manejar varias computadoras con un solo teclado, mouse y monitor, el lápiz digital, la tablilla de firmas, los lectores de banda magnética y de chip, los escáneres de código de barras, la cámara web y el micrófono. Los más recientes agregan biometría, lector de huellas, reconocimiento de voz, terminales NFC y cascos de realidad virtual. Los dispositivos de salida presentan la información. En pantallas conviene diferenciar tres tecnologías. LCD, de cristal líquido, que necesita retroiluminación. LED, que es una pantalla LCD cuya retroiluminación se hace con diodos emisores de luz. Y OLED, donde cada píxel genera su propia luz, por lo que el negro es negro real y no necesita retroiluminación. A ellas se suman el proyector, la impresora, los parlantes y los auriculares. El orden de ensamblaje no es un capricho, sigue la accesibilidad. Primero la fuente en el gabinete. Segundo, el procesador con su disipador y ventilador, montados sobre la placa fuera del gabinete, donde hay espacio. Tercero, los módulos de memoria. Cuarto, la placa base al gabinete. Quinto, las unidades de almacenamiento. Sexto, las tarjetas de expansión. Séptimo, los cables internos y los diminutos conectores del panel frontal. Y octavo, cerrar, conectar periféricos y realizar el primer arranque. Antes de tocar nada, la seguridad. La descarga electrostática puede dañar un componente con un voltaje que la persona ni siquiera percibe. Por eso se desconecta el equipo de la corriente, se usa pulsera y alfombrilla antiestáticas, se sujetan las tarjetas por los bordes y se guardan en bolsas antiestáticas. Y una regla que no admite excepciones: nunca se abre la fuente de alimentación ni un monitor, porque conservan carga peligrosa incluso desconectados. Resumen de la segunda parte. 1. Cada puerto tiene una forma única y una función única. 2. Adaptador no es lo mismo que conversor. 3. El ensamblaje sigue un orden y siempre empieza por la seguridad eléctrica. Pregunta de repaso.
Si conecta una unidad USB 3.0 y transfiere lentamente, ¿qué revisa primero? El puerto, probablemente sea USB 2.0, o la placa no admite la versión 3. Ya tenemos un equipo armado y encendido. Ahora lo sacamos de su aislamiento. Tercera parte, redes. Una red es un sistema de enlaces que conecta dispositivos y usuarios entre sí. Este es el aspecto real de una red doméstica o de oficina pequeña, y en ella caben casi todos los conceptos del tema. Vamos a recorrer LA desde afuera hacia adentro. Arriba está el proveedor de servicios de Internet, que es la puerta hacia la red de área extensa más grande que existe. La señal entra por el módem, cuya función es traducir la señal del proveedor, sea de cable, de fibra o telefónica, al lenguaje que entiende la red local. Debajo está el equipo más importante del hogar, el router integrado. Se llama integrado porque un solo aparato reúne varias funciones que en una empresa serían dispositivos separados. Hace de router uniendo dos redes distintas, de switch para los cables, de punto de acceso inalámbrico, de firewall, y además ejecuta NAT y entrega direcciones por DHCP. Hacia la izquierda, el switch reparte la red cableada entre computadoras, impresora y servidor. Y a la derecha, la cobertura inalámbrica atiende portátiles y teléfonos. Note que todo cuelga del mismo punto. Si ese punto falla, la red entera queda incomunicada. Las redes se clasifican por su alcance. La red de área personal, o PAN, cubre unos pocos metros y su ejemplo típico es Bluetooth. La red de área local, o LAN, cubre una casa, un piso o un edificio. Si es inalámbrica se denomina WLAN. La red de área metropolitana, o MAN, cubre una ciudad o un campus. Y la red de área extensa, o WAN, cubre grandes distancias. Internet es la WAN más grande del mundo. Según cómo se conectan físicamente, hablamos de topología de bus, de anillo, de estrella o de malla, y según los roles, de cliente-servidor o de red entre pares. Estos son los dispositivos que forman la red. La tarjeta de interfaz de red, o NIC, conecta el equipo y trae grabada su dirección física. El repetidor regenera señales débiles. El concentrador reenvía los datos a todos los puertos. Por eso quedó obsoleto, ya que desperdicia ancho de banda. El puente dividía la red en segmentos. El switch perfeccionó esa idea. Microsegmenta, es decir, envía los datos únicamente al dispositivo destinatario. Vale la pena entender cómo lo hace. Cada dispositivo posee una dirección MAC única, definida por el fabricante de la tarjeta de red. A medida que los equipos transmiten, el switch anota en una tabla qué dirección MAC está detrás de cada puerto. Cuando llega tráfico dirigido a una MAC, consulta esa tabla y lo envía solo por el puerto correcto. Los switches administrados permiten además configurar VLAN y seguridad de puertos. Los no administrados simplemente se conectan y funcionan. El punto de acceso da conectividad inalámbrica. El router va un paso más allá que el switch. Mientras el switch mueve tráfico dentro de una misma red usando direcciones MAC, el router une redes diferentes usando direcciones IP, y actúa como puerta de enlace hacia el exterior. El firewall se ubica entre dos o más redes y decide qué pasa y qué no, apoyándose en listas de control de acceso. Los sistemas IDS detectan tráfico malicioso de forma pasiva. Los IPS se instalan en línea y lo bloquean antes de que llegue. Y los equipos UTM, hoy llamados firewalls de próxima generación, reúnen todas esas funciones en un solo aparato. Ahora los medios físicos. El cable de par trenzado es el más común y su límite es de 100 metros. Más allá, la señal se degrada.
La categoría 5 alcanzaba 100 megabytes, la 5E llega a 1 gigabit. La categoría 6 trabaja a 250 MHz con un separador plástico interno, y la 6A duplica esa frecuencia a 500 MHz. Existen dos esquemas de cableado, T568A y T568B, que solo se diferencian por el intercambio del par naranja y el par verde. Elija uno y úselo en toda la instalación. La fibra óptica es distinta en esencia. Transmite pulsos de luz, no electricidad. Está formada por el núcleo, que conduce la luz, el revestimiento, que actúa como espejo y mantiene la luz dentro, el buffer, que la protege, el material de refuerzo, hecho del mismo material de los chalecos antibalas, que evita que se estire. Y la cubierta exterior, como no usa electricidad, es inmune a la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia, alcanza distancias mucho mayores y ofrece más ancho de banda. La monomodo sirve para largas distancias, la multimodo, para tramos cortos. Todo dispositivo en red tiene dos direcciones, y confundirlas es un error frecuente. La dirección MAC es física, la graba el fabricante y solo tiene sentido dentro de la red local. La dirección IP es lógica, se asigna por software y permite llegar a otras redes. La versión 4 usa 32 bits escritos en decimal punteado. La versión 6 usa 128 bits en hexadecimal, con dos reglas de abreviación. Se omiten los ceros iniciales de cada segmento y se reemplaza una serie de segmentos en 0 por 2 puntos dobles. Las direcciones se pueden asignar a mano o automáticamente mediante DHCP. Y aquí un dato de diagnóstico muy útil. Si un equipo muestra una dirección que empieza con 169.254, significa que pidió una dirección al servidor DHCP y nadie le respondió. Es una dirección de enlace local, y su equivalente en la versión 6 empieza con FE80. Por último, NAT traduce las direcciones privadas de su casa en la única dirección pública que le entrega el proveedor. Sobre las direcciones trabajan los protocolos, y cada uno tiene un número de puerto que identifica la aplicación que debe atender los datos. Los más importantes: 20 y 21 para FTP, 22 para SSH, 23 para Telnet, 25 para el correo saliente SMTP, 53 para DNS, 67 y 68 para DHCP, 80 para la web sin cifrar, 110 y 143 para recibir correo, 161 para SNMP, 443 para la web segura, 445 para compartir archivos y 3389 para escritorio remoto. En el terreno inalámbrico, la familia de estándares 802.11 define las velocidades y frecuencias del Wi-Fi, que trabaja en 2,4 y en 5 GHz. Para proximidad cercana existen tres tecnologías: Bluetooth, que opera entre 2,4 y 2,485 GHz y admite hasta 7 dispositivos conectados. RFID, que identifica objetos entre 125 y 960 MHz, y NFC, que trabaja a 13,56 MHz y se usa para pagos sin contacto. Zigbee y Z-Wave, por su parte, dominan el hogar inteligente. Al configurar un router, el orden importa. Primero se cambian la dirección y las credenciales predeterminadas, porque son públicas y conocidas. Luego se define el nombre de red o SSID y el canal inalámbrico. Se activa el cifrado WPA2 o WPA3. Se configura DHCP para el reparto de direcciones y NAT para la salida a Internet. Y si hace falta, se ajustan la calidad de servicio,
el reenvío de puertos hacia un servicio interno y el filtrado de direcciones MAC mediante listas blancas o negras. Mire de nuevo la red completa. Cada elemento que estudiamos ocupa un lugar concreto. Los medios transportan, los dispositivos deciden, las direcciones identifican y los protocolos ordenan la conversación. Nada de esto funciona por separado. Resumen de la tercera parte. 1. El switch usa direcciones MAC dentro de una red. El router usa direcciones IP entre redes. 2. El par trenzado llega a 100 metros y la fibra es inmune a interferencias. 3. Si aparece una dirección 169.254, el DHCP no respondió. Pregunta: ¿por qué un concentrador es peor que un switch? Porque envía cada dato a todos los puertos y todos comparten el ancho de banda. Ya hay hardware y hay red, pero todavía falta quien administre todo eso, el sistema operativo. Cuarta parte. Los sistemas operativos Windows. Hasta aquí el equipo es hardware conectado, pero incapaz de hacer nada por sí mismo. El sistema operativo es la capa que se sitúa entre el usuario y ese hardware, y traduce las intenciones de uno en instrucciones para el otro. Observe el orden de las capas, porque explica casi todos los problemas que verá en la práctica. El usuario opera aplicaciones. Las aplicaciones piden servicios al sistema operativo. El sistema operativo se comunica con el hardware a través de los controladores. Si falta un controlador, la cadena se corta. El hardware existe, pero el sistema no sabe hablar con él. Todo sistema operativo cumple 4 funciones básicas. Primera, el acceso al hardware, administrando procesador, memoria y dispositivos. Segunda, la administración de archivos y carpetas, que organiza los datos en el disco. Tercera, la interfaz de usuario, que puede ser gráfica o de línea de comandos. Y cuarta, la administración de aplicaciones, asignando a cada programa la memoria y el tiempo de procesador que necesita. Antes de instalar Windows hay que preparar el disco, y aquí aparece el concepto de partición. Una partición es una unidad lógica de almacenamiento. Si imagina el disco como un armario, las particiones son los estantes. El esquema de particiones determina cómo el firmware encuentra el sistema operativo, y existen dos: el registro de arranque maestro, MBR, y la tabla de particiones GUID, GPT. MBR apareció en 1983, ocupa 512 bytes, contiene el cargador de arranque y acompaña a los equipos con BIOS. Su límite es de 4 particiones por disco. GPT es el esquema moderno, se usa con firmware UEFI y en él todas las particiones son primarias. Los términos que debe distinguir son: partición primaria, que aloja el sistema; partición activa, que es la que arranca y solo existe en MBR; partición extendida, que puede contener hasta 23 unidades lógicas; y disco dinámico, que permite volúmenes repartidos entre varios discos. Con las particiones creadas, se formatean. Formatear significa crear un sistema de archivos, es decir, la estructura que organiza los datos. FAT32 admite particiones de hasta 2 terabytes, pero no acepta archivos mayores de 4 gigabytes. NTFS es el sistema propio de Windows moderno. Admite hasta 16 exabytes en teoría e incorpora permisos y seguridad. exFAT se creó para memorias USB y sí acepta archivos mayores de 4 gigabytes. CDFS es para discos ópticos y NFS permite acceder a archivos a través de la red. Una distinción que suele preguntarse: el formato rápido elimina los archivos de la partición, pero no revisa el disco. El formato completo elimina los archivos y además examina el disco en busca de sectores defectuosos,
lo cual previene pérdidas de datos futuras. En un disco nuevo, siempre formato completo, aunque tarde más. Existen varios caminos para instalar. La actualización en el lugar conserva programas y datos y se aplica sobre un sistema existente. La instalación limpia borra todo y parte de cero. Es la opción recomendada cuando hay problemas persistentes. Para muchos equipos se usa la clonación de discos con sysprep, que elimina la información específica del equipo antes de copiar la imagen. También existen la instalación de red remota, la instalación desatendida mediante un archivo de respuestas y la partición de recuperación del fabricante. Y para no perder la información del usuario, se emplean herramientas de migración como USMT o PC Mover. Vale la pena memorizar la secuencia de arranque, porque permite ubicar en qué punto falla un equipo. Al encender, el firmware ejecuta la POST, la autoprueba de encendido. Luego el BIOS o UEFI busca el dispositivo de arranque. Lee el MBR o la tabla GPT, que le indican dónde está el gestor de arranque. El gestor carga el núcleo del sistema, y el núcleo inicia los servicios y presenta la sesión de usuario. Si el equipo no llega a la sesión, el modo seguro y el entorno de recuperación permiten arrancar con lo mínimo indispensable para reparar. Una vez instalado, el sistema se administra con herramientas concretas. Administración de equipos agrupa varias consolas. El visor de eventos registra errores y advertencias, y es el primer lugar donde mirar tras una falla. Usuarios y grupos locales gestiona las cuentas. El monitor de rendimiento mide el uso de recursos en el tiempo. Servicios controla los procesos que se ejecutan en segundo plano. La configuración del sistema, conocida como msconfig, controla el arranque. Y el diagnóstico de memoria de Windows comprueba los módulos de RAM. El administrador de tareas, que se abre con control, shift y escape, es la herramienta de diagnóstico rápido. Su pestaña Procesos muestra qué se está ejecutando y cuánto consume. Rendimiento muestra procesador, memoria, disco y red en tiempo real. Inicio permite desactivar programas que arrancan con el sistema, causa frecuente de lentitud. Y servicios, usuarios y detalles completan el panorama. Sobre las cuentas, Windows 10 ofrece dos tipos, administrador y usuario estándar. La autenticación verifica la identidad al iniciar sesión, y mediante el inicio de sesión único el usuario se identifica una sola vez para acceder a todos los recursos. El control de cuentas de usuario, o UAC, solicita confirmación antes de cualquier cambio que afecte al sistema. Es una defensa, no una molestia, y desactivarlo es una mala práctica. Resumen de la cuarta parte. 1. El sistema operativo se comunica con el hardware mediante controladores. 2. MBR limita a 4 particiones y GPT es el esquema moderno con UEFI. 3. NTFS es el sistema de archivos de Windows y aporta permisos. Pregunta de repaso. Un equipo enciende, muestra el logotipo del fabricante y luego se queda en negro. ¿En qué punto de la secuencia falló? Pasó la POST, así que el problema está después, en el gestor de arranque o en el sistema. Ahora llevemos todo esto a un dispositivo que cabe en la mano. Quinta parte, portátiles y dispositivos móviles. La lógica es idéntica a la de un equipo de escritorio. Mismos componentes, mismas funciones. Cambian dos cosas, y esas dos cosas lo explican casi todo: el espacio disponible y la dependencia de una batería. En la tapa se concentra buena parte de la ingeniería. La pantalla puede ser LCD, LED o LED. Junto a ella viajan la cámara web, el micrófono y, distribuidas por el marco, las antenas de Wi-Fi, cuyos cables descienden por las bisagras hasta la placa.
Por eso, al reemplazar una pantalla, hay que tratar esos cables con especial cuidado. Distingamos las tecnologías de pantalla. La LCD, de cristal líquido, no genera luz. Necesita una retroiluminación detrás. Si esa retroiluminación es fluorescente, requiere un convertidor que eleva el voltaje, y cuando la imagen se ve muy oscura pero se distingue con una linterna, el sospechoso suele ser precisamente ese convertidor o la retroiluminación. La LED es una pantalla de cristal líquido cuya retroiluminación se realiza con diodos, más eficiente y más delgada. La OLED no necesita retroiluminación porque cada píxel emite su propia luz. Y el switch de corte apaga la pantalla cuando se cierra la tapa. En la base están el teclado, el touchpad, la batería y los componentes reemplazables. Y aquí una diferencia clave con el escritorio. En un portátil, muchas piezas son propietarias. La placa base rara vez es estándar, la memoria usa módulos SODIMM más pequeños, y las tarjetas inalámbricas emplean formatos mini PCI o PCI Express Micro. Lo que el técnico realmente puede cambiar en un portátil suele reducirse a memoria, unidad de almacenamiento, batería y tarjeta inalámbrica. Las unidades pueden ser SATA de 2,5 pulgadas, de estado sólido o M.2. Y para trabajar en escritorio, la estación de acoplamiento o el replicador de puertos añaden los conectores que el equipo sacrificó por tamaño. La tecla FN merece un comentario propio. Como no hay espacio para todas las teclas, las funciones se duplican. Brillo, volumen, pantalla dual para conectar un proyector, Wi-Fi, Bluetooth, modo avión y retroiluminación del teclado comparten sitio con las teclas F1 a F12. Cuando un usuario reporta que su portátil no proyecta o que el Wi-Fi desapareció, muchas veces la solución está en una combinación de teclas. La energía se administra mediante el estándar ACPI, que define estados de consumo. El estado S0 es el equipo funcionando. S1 y S2 reducen consumo apagando partes. El estado S3 es la suspensión. El trabajo permanece en la memoria RAM, se despierta rápido, pero si se agota la batería se pierde. El estado S4 es la hibernación. El contenido de la memoria se escribe en el disco, por lo que puede recuperarse aunque el equipo se quede sin energía. Y S5 es apagado. El modo ACPI se activa desde la configuración del BIOS o UEFI. Bajemos aún más de tamaño. Teléfonos inteligentes, tabletas, lectores electrónicos, relojes inteligentes, seguidores de estado físico y dispositivos vestibles de realidad virtual o aumentada comparten el mismo principio. Procesador, memoria, almacenamiento y sensores en un formato sellado, casi siempre sin piezas reemplazables por el usuario. Los relojes inteligentes incorporan microprocesador, sistema operativo propio y sensores que recopilan datos del cuerpo. Los seguidores de estado físico se limitan a medir sueño, pasos y ejercicio. Y los cascos de realidad virtual sustituyen por completo el entorno, mientras que los de realidad aumentada superponen información sobre el mundo real. Todos ellos dependen de un teléfono o de una red para tener sentido. Precisamente por eso, la conectividad es el corazón del dispositivo móvil. Se conecta por red celular de tercera, cuarta o quinta generación, por Wi-Fi, que además permite realizar llamadas cuando la señal celular es débil, por Bluetooth para accesorios, y por NFC para pagos sin contacto. Puede además compartir su conexión creando una zona Wi-Fi portátil o mediante anclaje a red por cable o Bluetooth. Y con una VPN, cifra su tráfico al usar redes ajenas.
El mantenimiento preventivo cambia de énfasis en estos equipos. Limpiar rejillas y ventiladores evita el sobrecalentamiento, que es la principal causa de apagados inesperados en portátiles. Actualizar controladores y firmware corrige fallas. Cuidar la batería y usar el cargador correcto prolonga la vida útil. Y antes de abrir cualquier dispositivo móvil, verifique la garantía. En muchos casos reparar cuesta más que reemplazar, y abrirlo la anula. Resumen de la quinta parte. 1. El portátil repite la arquitectura del escritorio con componentes propietarios y más pequeños. 2. La suspensión guarda en memoria y la hibernación guarda en disco. 3. La tecla Fn concentra funciones que suelen confundirse con fallas. Pregunta: si un portátil muestra la imagen muy oscura pero visible con una linterna, ¿qué revisa? La retroiluminación y su convertidor, no el sistema operativo. Estos dispositivos, sin embargo, no ejecutan Windows. Veamos qué ejecutan. Sexta parte. Android, iOS, Linux y macOS. Son 4 interfaces distintas que resuelven exactamente las mismas 4 funciones que estudiamos en la parte 4. Conviene mirarlas juntas, porque lo que cambia es la superficie, no el fondo. Android es de código abierto, lo que permite a cada fabricante personalizarlo. Su escritorio admite widgets, que muestran información sin abrir la aplicación, y se pueden instalar aplicaciones desde varias tiendas. Obtener acceso de administrador en Android se denomina rooting. iOS es cerrado. Todas las aplicaciones instaladas aparecen en la pantalla de inicio, no hay widgets en el mismo sentido y solo se instala desde la App Store. El equivalente al rooting se llama jailbreak. En ambos casos, esas prácticas anulan la garantía y abren riesgos de seguridad. Más allá de las diferencias, ambos comparten funciones que todo técnico debe saber ubicar: la rotación automática de pantalla y su bloqueo, la calibración y el brillo automático, los servicios de ubicación basados en GPS, las llamadas a través de Wi-Fi, los pagos por NFC, la conexión VPN, los asistentes virtuales, la sincronización con la nube y las copias de seguridad automáticas. Cuando un usuario dice que su pantalla no gira, no es una falla, es una configuración. Pasemos al escritorio. Linux se distribuye en distintas versiones llamadas distribuciones, y una de las más difundidas es Ubuntu. En su escritorio encontrará el selector de aplicaciones, el tablero con su cuadro de búsqueda, la barra de menú superior y el menú de sistema y notificaciones. macOS organiza la pantalla con el menú Apple a la izquierda, la barra de menú de la aplicación activa, el dock para lanzar programas, Spotlight para buscar cualquier cosa y el centro de notificaciones a la derecha. Cada uno trae sus utilidades de mantenimiento. En macOS, Time Machine realiza copias de respaldo automáticas y la utilidad de discos verifica y repara volúmenes. En Linux, las herramientas de discos cumplen ese papel y las tareas programadas se definen con cron, una tabla donde se indican minuto, hora, día del mes y día de la semana en que debe ejecutarse un comando. Y llegamos a lo que unifica a Linux y macOS, la línea de comandos. Estos son los comandos que debe conocer. ls-l lista los archivos mostrando sus permisos. pwd indica en qué directorio se encuentra. Password cambia la contraseña. as muestra los procesos y kill los finaliza. ip-address muestra la configuración de red y sustituye al antiguo ifconfig. iwconfig hace lo propio con la conexión inalámbrica. Otros comandos requieren privilegios elevados. Sudo, de superuserdo, otorga acceso de raíz de forma temporal y solo a los usuarios autorizados. smat cambia los permisos de un archivo y chown cambia su propietario.
Apt instala y actualiza programas en distribuciones basadas en Debian. Shutdown apaga o reinicia el sistema. IDD copia discos y particiones enteras. Es extraordinariamente potente y, mal usado, destruye datos sin preguntar. Ante la duda, man seguido del nombre del comando abre su manual completo. Los permisos de Unix se leen en 3 bloques: propietario, grupo y otros. Cada bloque combina 3 letras: R de lectura, W de escritura y X de ejecución. En notación numérica, la lectura vale 4, la escritura vale 2 y la ejecución vale 1, y se suman. Por eso SMAT 755 significa todos los permisos para el propietario, y lectura y ejecución para el grupo y para los demás. Es el mismo concepto de permisos que Windows aplica con NTFS, expresado de otra manera. También cambia la organización de los archivos. Linux emplea sistemas extensión 3 y extensión 4. macOS usa HFS+ y APFS. Y hay una diferencia conceptual con Windows: no existen letras de unidad. Todo cuelga de un único árbol que nace en la raíz, representada por una barra inclinada, y los discos adicionales se montan como carpetas dentro de ese árbol. Por último, un mito que conviene desmontar: ni Linux ni macOS son inmunes. Ambos necesitan antivirus y antimalware, administrador de credenciales, actualizaciones regulares y cifrado del dispositivo. La seguridad no depende del sistema operativo elegido, sino de cómo se administra. Resumen de la sexta parte. 1. Android es abierto y iOS es cerrado, y eso determina cómo se instalan aplicaciones. 2. Linux y macOS comparten una misma línea de comandos y un mismo modelo de permisos. 3. Todo cuelga de una raíz única, no de letras de unidad. Pregunta: ¿qué hace SMAT 755? Da control total al propietario y solo lectura y ejecución a los demás. Hasta aquí hemos construido y conectado. Ahora hay que proteger, porque cada pieza que agregamos también agregó una puerta. Séptima parte: seguridad. Hasta ahora construimos componentes, ensamblaje, red, sistemas operativos y movilidad. Cada uno de esos pasos añadió capacidades, pero también añadió puertas de entrada. La seguridad no es un tema aparte, es la revisión de todo lo anterior desde el punto de vista de quien quiere entrar sin permiso. El principio rector se llama defensa por capas o defensa en profundidad. No existe una única solución que detenga todos los ataques, de modo que se colocan varias barreras sucesivas. En el centro están los datos, que son el mayor activo. A su alrededor, el cifrado y el antimalware. Luego el sistema operativo actualizado. Después el firewall y los sistemas de prevención de intrusiones. Más afuera, la seguridad física. Y envolviéndolo todo, las políticas y las personas, que son a la vez la primera y la más frágil de las capas. Empecemos por la amenaza más común: el malware, palabra que combina malicia y software. Un virus necesita una acción humana para propagarse: abrir un adjunto, ejecutar un archivo de una memoria USB. Un gusano, en cambio, se replica solo y viaja por la red aprovechando vulnerabilidades, sin que nadie haga nada. Un troyano se disfraza de programa útil, muchas veces gratuito, y esconde código malicioso. Los tipos restantes se distinguen por su objetivo. El ransomware cifra los archivos y exige un rescate para entregar la clave, normalmente en criptomonedas. Quien tiene copias de respaldo actualizadas no necesita pagar. El rootkit obtiene acceso de administrador y se oculta alterando el antivirus, el firewall y hasta los comandos del sistema. Con frecuencia obliga a reinstalar todo. El spyware recopila información del usuario sin su consentimiento.
y el adware muestra anuncios y redirecciones no solicitadas. Cuando un equipo ya está infectado, existe un procedimiento de 7 pasos. 1. Identificar e investigar los síntomas. 2. Poner en cuarentena los sistemas infectados, desconectándolos de la red para que no contaminen a otros. 3. Desactivar la función restaurar sistema, porque los puntos de restauración pueden contener el malware. 4. Reparar los sistemas infectados. 5. Programar análisis y actualizar los archivos de firmas del antivirus. 6. Reactivar restaurar sistema y crear un punto limpio. Y 7. Que el documento subraya. Capacitar al usuario, porque el mismo error se repetirá. Pasemos a los ataques que se dirigen a la red. En un ataque de denegación de servicio, el atacante satura un dispositivo con solicitudes falsas hasta que deja de atender a los usuarios legítimos. La versión distribuida amplía ese ataque usando miles de equipos infectados llamados zombies, que en conjunto forman una botnet controlada a distancia. El envenenamiento de DNS hace que un equipo acepte registros falsos y termine visitando servidores maliciosos aunque escriba bien la dirección. En el ataque de hombre en el medio, el atacante se sitúa entre dos hosts e intercepta la comunicación. Puede leerla, capturarla y modificarla. El ataque de repetición captura un paquete legítimo, lo altera y lo reenvía para que el destino lo acepte como auténtico. La suplantación falsifica la dirección de un equipo de confianza. Y la saturación SYN abusa del saludo de 3 vías de TCP enviando solicitudes que nunca se completan. Un concepto aparte merece el día cero. Se llama así al día en que el proveedor descubre una vulnerabilidad que hasta entonces era desconocida. La hora cero es el momento exacto de la detección. Entre ese instante y la publicación del parche, la red queda expuesta y no hay defensa específica posible. Por eso la respuesta nunca es un único producto, sino la combinación de capas que vimos al comienzo. Ahora bien, muchos ataques no necesitan vulnerar ningún sistema, porque atacan a las personas. La ingeniería social manipula al usuario para que entregue el acceso voluntariamente. El pretexto inventa una historia creíble. Hurgar en la basura busca información desechada. Espiar por encima del hombro observa la contraseña mientras se escribe. La infiltración consiste en entrar detrás de alguien autorizado. La simulación de identidad se hace pasar por un compañero o un técnico. El hostigamiento presiona hasta obtener lo que busca. Algo por algo ofrece un beneficio a cambio de datos. Y la más extendida, la suplantación de identidad, o phishing, que envía correos falsos imitando a una entidad legítima. Cuando ese correo se dirige a una persona concreta y usa datos reales sobre ella, se denomina phishing focalizado y su tasa de éxito es mucho mayor. Contra esto no hay antivirus que baste. La defensa es la capacitación, la verificación por otro canal y la desconfianza ante cualquier urgencia inesperada. Protejamos ahora lo que realmente importa. La primera medida son las copias de respaldo, y de ellas hay que definir 3 cosas: con qué frecuencia se hacen, qué contienen y si se ha verificado que puedan restaurarse. Una copia nunca probada no es una copia. Después vienen los permisos de archivo y carpeta de NTFS, que determinan quién puede leer, escribir o modificar. Luego el cifrado. EFS cifra archivos y carpetas concretos, mientras que BitLocker cifra la unidad completa, y BitLocker To Go hace lo propio con las memorias extraíbles. Y al final de la vida útil de un disco, borrar no es suficiente. Los datos siguen ahí. En medios magnéticos se aplica desmagnetización o borrado seguro por software con varias sobrescrituras. Cuando la información es crítica, se recurre a la destrucción física, trituración,
perforación o pulverización del disco. Esto también aplica a las memorias y los teléfonos que se retiran de servicio. La capa física suele olvidarse y es la más concreta. Existen bloqueos convencionales de llave, con cerrojo, electrónicos con teclado, basados en token, biométricos por huella o iris, y de varios factores, que combinan dos o más de los anteriores. Las trampas de acceso, con dos puertas donde la segunda solo abre cuando la primera se ha cerrado, impiden que alguien entre pegado a un usuario autorizado. Y los cables de seguridad protegen equipos portátiles en áreas abiertas. Sobre el cifrado, conviene distinguir tres términos. La codificación hash produce una huella única de los datos y sirve para comprobar que no fueron alterados. El cifrado simétrico usa la misma clave para cifrar y descifrar. Es rápido, pero exige compartir la clave. El cifrado asimétrico usa un par de claves, una pública y una privada. Lo que cifra una, solo lo descifra la otra. En Wi-Fi, esto se traduce en una regla simple. Use WPA2 o WPA3, nunca web, y una contraseña larga. Todo esto se ordena mediante políticas escritas, de identificación y autenticación, de contraseñas, de uso aceptable, de acceso remoto, de mantenimiento de la red y de manejo de incidentes. Sin políticas, la seguridad depende del criterio de cada persona y, por lo tanto, no existe. Resumen de la séptima parte. 1. El virus necesita al usuario, el gusano no. 2. La defensa es por capas, nunca un único producto. 3. El eslabón más débil sigue siendo la persona. Pregunta de repaso. Recibe un correo del banco pidiendo confirmar su clave con urgencia. ¿Qué es y qué hace? Es phishing. No responda, no haga clic y verifique por un canal oficial. Ahora bien, proteger un equipo es factible. Proteger cientos exige cambiar el modelo. Octava parte. Virtualización y computación en la nube. Son dos términos que suelen usarse como sinónimos, pero significan cosas distintas. La virtualización permite que un solo equipo aloje varias máquinas independientes. La computación en la nube separa las aplicaciones del hardware y entrega servicios informáticos a pedido, a través de la red. Para entenderlo, mire primero el modelo tradicional. Cada servicio corría en su propio servidor dedicado, uno para correo, otro para web, otro para archivos. Ese enfoque tiene tres problemas conocidos. Recursos desperdiciados, porque los servidores pasan largos periodos inactivos consumiendo energía. Punto único de falla, porque si el servidor dedicado cae, el servicio desaparece. Y proliferación de servidores, porque la organización acumula máquinas subutilizadas que ocupan espacio y presupuesto. La virtualización resuelve esos tres problemas con un programa llamado hipervisor. El hipervisor administra el hardware físico y reparte procesador, memoria, disco y red entre varias máquinas virtuales. Cada máquina virtual ejecuta su propio sistema operativo completo, aislado de las demás, y se guarda como un archivo que puede copiarse o restaurarse. No es raro consolidar 100 servidores físicos en 10 equipos con hipervisor. Y recuerde de dónde viene esto. De aquella función del procesador, Intel VT o AMD, que mencionamos en la parte 1. Existen dos tipos de hipervisor y la diferencia se pregunta con frecuencia. El tipo 1, llamado nativo o de metal base, se ejecuta directamente sobre el hardware, sin ningún sistema operativo debajo. Es el que se usa en centros de datos y en la nube. VMware vSphere, Xen, Oracle VM. El tipo 2, llamado alojado, se instala como un programa más dentro de un sistema operativo existente, VirtualBox, VMware Workstation o Hyper-V.
Es el típico de la virtualización del lado del cliente. En la virtualización del lado del cliente aparecen tres términos que conviene no confundir. El equipo host es la máquina física, el sistema operativo host es el que corre en ella, y el sistema operativo invitado es el que se ejecuta dentro de la máquina virtual. Pueden ser distintos. Un host con Windows 10 puede alojar un invitado con Linux o con Windows 7. Se usa para probar sistemas, ejecutar software antiguo y, muy importante, para abrir archivos sospechosos en un entorno aislado. Las ventajas de virtualizar servidores son 8, y todas se derivan de la misma idea. Mejor uso de los recursos, porque se aprovecha la capacidad ociosa. Menor consumo de energía y refrigeración. Aprovisionamiento más rápido, ya que crear un servidor virtual toma minutos y no semanas. Mejor recuperación ante desastres, porque una máquina virtual se copia a otro hardware o a otro centro de datos. Menos espacio físico, reducción de costos, tiempo de actividad maximizado, gracias a la migración en vivo entre servidores. Y soporte para sistemas antiguos que ya no funcionan en hardware moderno. Ahora bien, virtualizar no es gratis en recursos. El procesador debe admitir virtualización y, con frecuencia, hay que activarla en el BIOS o UEFI. La memoria debe alcanzar para el sistema host más la de cada invitado simultáneo. El almacenamiento debe ser amplio y rápido, porque cada máquina virtual genera archivos muy grandes. Y en cuanto a la red, cada máquina virtual usa un adaptador virtual que puede configurarse en modo puente, NAT o solo host, según necesite salir a Internet o permanecer aislada. Una advertencia importante: una máquina virtual es tan vulnerable como un equipo físico. Está aislada del host, pero comparte recursos como la tarjeta de red y las carpetas compartidas. Por lo tanto necesita las mismas medidas: parches, antivirus, firewall activo y, además, mantener actualizado el propio software de virtualización. Con la virtualización como base, aparece la nube. Cuando un proveedor aplica esta tecnología a gran escala, puede entregar potencia de cómputo a cualquiera, en cualquier momento y a través de Internet. Sin virtualización, la computación en la nube tal como se implementa hoy sencillamente no sería posible. Usted ya la usa a diario, al guardar fotos, al abrir el correo o al escuchar música en línea. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología clasifica los servicios en 3 modelos. Software como servicio, SaaS. El proveedor entrega la aplicación terminada y usted solo la usa desde el navegador, como Office 365 o Gmail. Plataforma como servicio, PaaS. Entrega el sistema operativo, las herramientas y las bibliotecas para que un desarrollador construya su aplicación, como Azure o Google Cloud. E infraestructura como servicio, IaaS. Entrega servidores, red y almacenamiento virtualizados para que la organización monte lo que quiera encima, como AWS o DigitalOcean. Una forma sencilla de recordarlo: en IaaS usted alquila el terreno y construye. En PaaS alquila la casa construida y la amuebla. En SaaS alquila la habitación de hotel y solo entra a dormir. Cuanto más arriba en la pila, menos administra usted y menos control tiene. Todo servicio de nube comparte 5 características. Autoservicio a pedido. Se contrata y se modifica sin hablar con nadie. Rápida elasticidad. Crece cuando hay demanda y se libera cuando no, a veces de forma automática. Agrupamiento de recursos. Varios clientes comparten la misma infraestructura física mediante un modelo de varios abonados. Servicio medido. Todo se mide, se controla y se factura por uso. Y amplio acceso a la red. Se llega desde un teléfono,
una tableta o una estación de trabajo. En la práctica, esto se traduce en el correo en la nube, el almacenamiento con sincronización automática, las aplicaciones que se ejecutan en el navegador, la infraestructura de escritorios virtuales o VDI, donde todo el cómputo ocurre en el servidor, y los controladores de red en la nube, que permiten administrar cientos de puntos de acceso desde un solo panel. Resumen de la octava parte. 1. Virtualización y nube no son lo mismo. La primera es la base técnica de la segunda. 2. El hipervisor tipo 1 corre sobre el hardware y el tipo 2 sobre un sistema operativo. 3. SAS, PAAS e IaaS se diferencian por cuánto administra usted. Pregunta: ¿quiere probar una distribución de Linux sin borrar su Windows? ¿Qué usa? Un hipervisor de tipo 2 con una máquina virtual. Nos queda una última parte, y es la que da sentido a todas las anteriores. Novena parte: diagnóstico y resolución de problemas. Todo lo que hemos construido puede fallar, y por eso el documento cierra con un método. No es un método por tema, sino uno solo, aplicable a un disco, a una red, a un teléfono o a una máquina virtual. Son 6 pasos, y su orden importa tanto como su contenido. Paso 1. Identificar el problema. Paso 2. Establecer una teoría de causas probables. Paso 3. Poner a prueba esa teoría para determinar la causa. Paso 4. Establecer un plan de acción e implementar la solución. Paso 5. Verificar la funcionalidad total del sistema y aplicar medidas preventivas. Paso 6. Registrar hallazgos, acciones y resultados. El primer paso ocurre hablando, no tocando. Las preguntas abiertas invitan a describir: ¿qué ocurrió antes de la falla? ¿Qué cambió recientemente? Las preguntas cerradas confirman datos concretos. ¿El equipo enciende? ¿Aparece un mensaje? ¿Puede reproducir el problema? Y la etiqueta de conversación es parte del trabajo técnico. Escuche sin interrumpir, no juzgue al usuario, evite la jerga y registre las respuestas. Buena parte de los diagnósticos se resuelve en esta conversación. En el segundo paso, formule teorías empezando siempre por lo más simple y lo más frecuente: un cable suelto, una configuración cambiada, una actualización reciente. En el tercero, ponga a prueba cada teoría. Si se descarta, formule otra. No adivine ni cambie piezas al azar. En el cuarto, consulte manuales, historial de reparaciones y bases de conocimiento antes de actuar. El quinto paso es el que más se omite: verificar el sistema completo, no solo el síntoma que se reportó, y aplicar medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. Y el sexto, registrar todo. ¿Qué se encontró? ¿Qué se hizo y qué resultado se obtuvo? Lo que no se documenta se repite, y en un equipo de trabajo, la documentación es lo único que sobrevive a la memoria de las personas. Antes de aplicar cualquier solución, 2 verificaciones obligatorias. Primera, la copia de respaldo. Compruebe la fecha de la última copia, qué contiene y si los datos están íntegros. Segunda, la garantía. Abrir un equipo en garantía puede anularla, y en dispositivos móviles suele ser más económico reemplazar que reparar. Estas son las herramientas del oficio. Los códigos de sonido de la POST indican fallas antes de que exista imagen. La configuración del BIOS o UEFI muestra qué reconoce el equipo. El administrador de tareas y el visor de eventos revelan lo que ocurre en el sistema. El multímetro y el probador miden la fuente de alimentación. El analizador de cables verifica el cableado. El adaptador de bucle de retorno prueba un puerto. Y el analizador de Wi-Fi muestra la saturación de canales. Repasemos las fallas de hardware más comunes del documento,
con su causa probable. Si el equipo no reconoce una unidad de almacenamiento, cable de datos o de alimentación flojo, o configuración incorrecta en el BIOS. Si se pierde la hora al apagar o se reinicia la configuración. La batería CMOS está agotada. Si no enciende, fuente, cable o interruptor. Si el ventilador hace ruido inusual, rodamiento desgastado o un cable rozando las aspas. Si no reconoce la memoria agregada, generación o tipo incompatible, precisamente lo que vimos en la parte 1. En pantallas, los píxeles muertos no se reparan, se reemplaza el panel. Si la imagen se ve muy oscura pero se distingue con una linterna, la falla está en la retroiluminación o en el convertidor. Y si un proyector se apaga solo tras unos minutos, es sobrecalentamiento. Revise filtros y ventilación. Y las fallas de sistema y de red. Una dirección que empieza en 169.254 indica que el DHCP no respondió. Si el equipo navega escribiendo la dirección IP pero no el nombre del sitio, el problema es de DNS. Si alcanza a los equipos de la red local pero no a Internet, mire la puerta de enlace y el módem. Si el equipo va lento tras una actualización, revise los programas de inicio y los recursos. Si un móvil no envía ni recibe correo, revise credenciales y configuración del servidor. Y si una aplicación deja de responder, ciérrela forzosamente y reinstálela. Observe lo que acaba de ocurrir. Para diagnosticar, hemos recorrido el curso completo en sentido inverso. De la aplicación al sistema operativo, del sistema operativo a la red, de la red al hardware. Ese es el verdadero contenido de esta parte. El método funciona porque usted ya conoce la cadena. Resumen de la novena parte. 1. Primero se habla con el usuario, después se toca el equipo. 2. Se prueba una teoría a la vez, empezando por lo más simple. 3. Verificar y documentar son pasos del método, no trámites opcionales. Y así se cierra el recorrido. Mire el mapa completo una última vez. Los componentes hicieron posible el ensamblaje. El ensamblaje hizo posible la conexión en red. La red exigió un sistema operativo que la administrara. El sistema operativo se redujo hasta caber en un bolsillo. Los dispositivos móviles trajeron otros sistemas operativos. Todo ese conjunto obligó a protegerlo. La protección a escala llevó a la virtualización y a la nube. Y el método de diagnóstico recorre esa misma cadena cuando algo falla. Fundamentos de arquitectura.